vamos a hacer hoy un análisis de cómo viene Nasdaq y qué es lo que esperamos para esta semana. Entonces, tenemos acá Nasdaq, que ustedes lo pueden encontrar en su broker como NAS 100, US 100, o en otros brokers lo pueden encontrar como USTEC, ¿ok? Entonces, ahora nosotros no vamos a hacer ningún backtesting, vamos a ver cómo se está comportando el mercado desde un time frame mensual. Entonces, estamos entrando a lo que es un time frame mensual. Cada vela de estas representa un mes de movimiento del precio. Y aquí nosotros vamos a ver cuál es el bias. El bias es la dirección del precio, como saben todos los alumnos que ya están por completar el curso avanzado. ¿Listo? Entonces, acá nosotros vemos por estructura de precio que nos encontramos en una estructura bajista, ¿verdad? Cuando el precio está haciendo altos más bajos, nosotros esperamos que haga bajos más bajos también. Entonces, aquí tenemos una estructura bajista y por eso es que estos dos últimos meses tenemos 2 meses bajistas y estamos por cerrar octubre, ¿ya? Entonces, esta es la última semana de la vela de octubre y nosotros tenemos que ver cómo es que va a cerrar, ¿verdad? Acá voy a hacer una puntuación de que esto no es ningún tipo de consejo financiero y las decisiones que ustedes toman en el mercado son responsabilidad de ustedes. Yo lo que estoy tratando es de ayudarlos y orientarlos dándoles mi perspectiva del mercado, ¿ok? Entonces, al ver que estamos en una estructura bajista, nosotros ya desde principio de mes vimos que esta vela podía ser bajista, por lo que hacemos la apertura del mes y todo lo que está por encima del mes se considera zona de premium para que nosotros podamos vender a buen precio y obtener ganancias, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros estaríamos en una estructura bajista. Lo importante es ver a dónde se está dirigiendo el precio, no solamente ver si el precio va a subir o va a bajar, sino cuáles son los gaps que tiene que rellenar. Y acá nosotros ya tenemos marcado un liquidity void, que viene a ser un vacío de liquidez, y tenemos un order block bullish. Entonces, probablemente no en esta semana, pero sí tenemos una dirección que el precio tiene que ir a llenar estos vacíos de liquidez para poder tomar un poco más de fuerza si es que quiere romper el alto anterior, ¿ok? Entonces, esto no se olviden que lo estamos viendo en velas de un mes. Cada vela representa 30 días de movimiento del precio. Por otro lado, nos vamos a ir a lo que es la temporalidad semanal. En la temporalidad semanal, yo ya he marcado mi apertura semanal, que como ustedes saben es un dato importante que nosotros tenemos que buscar, porque en esa apertura semanal generalmente el precio va a tener algún tipo de reacción, ya que esa zona de precio actúa como un soporte o una resistencia, ¿verdad? Entonces, en la apertura semanal, nosotros podemos ver que también estamos en una estructura bajista, como pueden ver acá. Venimos de una estructura alcista muy fuerte, pero en este momento ya estamos haciendo altos más bajos y bajos más bajos, por lo que esperamos que esta vela también vaya a cerrar por debajo del anterior. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es que estamos en una zona de rechazo actualmente. Si yo hago suma a esta zona de acá, voy a ver que en las anteriores semanas el precio no ha podido romper lo que son los 14,437 dólares en Nasdaq, ¿ya? Entonces, nosotros ahorita hemos tenido un cierre de viernes muy fuerte con una caída muy fuerte y ahora el precio debería, para haber alcanzado rápidamente este order block bullish que tenemos a una hora o este liquidity void que lo veíamos en el análisis mensual, debería haber cerrado con un gap bajista. Debería haber abierto la semana con un gap bajista y al contrario ha abierto la semana con un gap alcista, ¿ok? Abierto por encima del cierre anterior. Parece que ahora está buscando, después de este impulso, lograr llenar este vacío y acá es lo que vamos a hacer es ver hasta dónde tiene que llegar el precio para poder bajar nuevamente. Pero nuestra idea es que el precio va a bajar para buscar más fuerza y tenemos dos zonas importantes que son el order block bullish, que lo vamos a ver mejor en gráfico de una hora, y el liquidity void que tenemos aquí abajo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, estamos en una tendencia bajista todavía, ¿ya?
A 4 horas podemos ver lo mismo, que el precio ha tenido lo que es llegar a esta zona de acá que teníamos marcada ya previamente como un order block bullish de 1 hora. Ha tenido una reacción alcista ahora en la apertura de lo que es Tokio y ahora está retrocediendo nuevamente porque tiene que llenar este vacío que lo vamos a ver mejor en gráficos de temporalidad menores. Pero lo que nosotros esperamos y tenemos aquí marcada esta zona es que el precio vaya a buscar tomar esta sell side liquidity en esta parte de acá. Así que tenemos una dirección del precio que esta semana esperemos que vaya a tomar este sell side liquidity que está abajo del order block. No se olviden que el sell side liquidity descansa por debajo de lo que los retail traders lo conocen como soporte, ¿verdad? Aquí tenemos buy stops, que son los stop loss de las compras que han hecho, ¿ya? Sell stops, perdón, y acá tenemos sell side liquidity, ¿ya? Más abajo tenemos el liquidity void que veíamos antes, ¿verdad? Esta zona de acá tenemos en 4 horas 2 fair value gaps grandes, que esto nos indican un vacío de liquidez. Entonces tenemos todavía bastante camino hacia abajo en lo que es Nasdaq, pero lógicamente no les estoy diciendo que ahorita hay que vender porque el precio primero tiene que tomar impulsos y retrocesos, ¿ya? Ahora nos vamos a lo que es el gráfico de 1 hora ya para terminar lo que es Nasdaq y ver las otras acciones que componen este índice. Y vamos a ver un poco mejor los vacíos que les digo. Acá podemos ver que en esta zona de acá se genera el change of character en este punto y por eso es que marcamos este order block bullish acá y es donde el precio debería dirigirse ahora, ¿ya? Después de tomar este retroceso. ¿Hasta dónde nosotros creemos que es el retroceso que está yendo a buscar ahora? Hasta la zona de los 1630 y 1633 podría llegar este fair value gap de 1 hora, llenarlo y volver a bajar, ¿ya? Lo que quiero que vean es el gap que ha abierto el precio hoy día. No se olviden acá que esto no es un fair value gap, esto se llama un weekly opening gap o volume imbalance, ¿verdad? Entonces acá lo que quiere decir que el viernes cerró en esta posición del precio y ahora abrió con un gap alcista, como les comentaba. Para nosotros ver que llega este precio rápido, debería haber abierto con un gap bajista. Ahora estamos en una sesión de bajo volumen y es por eso que el precio está consolidando, ¿verdad? El precio está en una etapa de acumulación en esta sesión, ya que abrió la sesión de Sydney y la sesión de Tokio, que son de bajo volumen, ¿ya? Entonces, para Nasdaq, lo que nosotros esperamos es que el precio sí tenga una subida un poco más fuerte, porque ahora no tendría mucho sentido que en este punto baje directamente, entonces puede subir un poco más a buscar esta liquidez que le falta encontrar. Acá tenemos buy side liquidity también, y una vez que tome esta liquidez, sí esperaríamos que el precio baje, ¿ok? Pero acá no les quiero decir que es muy, muy probable que el precio tenga un retroceso más fuerte, porque viendo el indicador Fear and Greed, que este es el indicador que mide cómo se siente el mercado, estamos ahora entrando a lo que es Extreme Fear. Ya cuando nosotros estamos en Extreme Fear, lo que quiere decir es que toda la gente está vendiendo prácticamente y ahí es cuando el precio tiende a tener un cambio de tendencia. Entonces, entrando a Extreme Fear, ya fuera del análisis técnico, sino el análisis emocional, estamos por entrar a esta zona, ¿ok? Para pasar a lo que es el análisis fundamental, ya hemos visto el técnico, estamos viendo el emocional, entrando a Extreme Fear, ya que la gente está asustada, prácticamente todos están vendiendo, y aquí es cuando el mercado tiende a tener impulsos contrarios, ¿verdad? Y el análisis fundamental, esta parte de acá yo ya la tengo filtrada para que solo me muestre noticias importantes, ¿ok? Si es que ustedes ven otro en el que tienen ustedes, en el Forex Factory que tienen ustedes, pero acá podemos ver cuáles son las noticias más importantes que vamos a tener esta semana. El lunes no tenemos ninguna noticia importante. El martes empezamos a las 2 de la mañana en lo que es la libra. Después tenemos noticias en el euro y nos vamos a lo que nos interesa, que es a las 9:45 de la mañana, el día martes. Tenemos noticias en el dólar, el Flash Service PMI y el Flash Manufacturing PMI.
Después, el miércoles tenemos a las 4:35, ya cuando el mercado está cerrado, tenemos nuevamente a Jerome Powell, que va a hacer un discurso. Y ahí nosotros sabemos que el mercado se pone súper volátil porque no es una noticia de un número, sino que es el tipo hablando y el mercado interpreta lo que él está diciendo y el mercado se mueve hacia arriba y hacia abajo de una manera bastante volátil. Después, el jueves a las 8:30 tenemos los unemployment claims, que acá nosotros sabemos ya que estas son los requerimientos de subsidio para desempleados. Acá, si este número es más alto del que están proyectando, esto significa que es bajista para el dólar. Y si es más bajo de lo que están proyectando, es alcista para el dólar, ¿ya? Y tenemos el Advanced GDP, ¿ok? Esas son las noticias más importantes del jueves. Y el viernes tenemos bastante volatilidad también porque tenemos el Core PCE Price Index, ¿ok? El viernes. Entonces, viendo esto de las noticias, acá el mercado prácticamente puede cambiar de tendencia, ¿no? Todo es análisis técnico, el análisis fundamental también es importante en los mercados que nosotros operamos. Y para terminar con el Nasdaq, es importante que nosotros veamos cuál ha sido el movimiento histórico que hemos tenido para estimar una volatilidad para esta semana. Y sabemos que estamos entrando a noviembre, que es el mes menos volátil, ¿ok? El mes más volátil es el de marzo, ¿ok? Y noviembre es el mes menos volátil, por si acaso. Entonces, ahí hay que estar atentos a ese punto. Y acá tenemos, bueno, esto yo les muestro así un pantallazo si es que ustedes quieren hacer algo similar. Yo tengo el cierre y la apertura junto al alto y al bajo día por día de lo que es el Nasdaq para saber en qué punto nos encontramos. Por ejemplo, el viernes 20, nuestro cierre ha sido igual el más bajo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que el low, 14.552, ha estado muy cerca del cierre, ¿verdad? Mientras el alto ha estado bastante alejado del cierre y muy cercano a la apertura. ¿Ya? Entonces con eso nosotros vemos que por eso ha sido tan fuerte la caída que ha tenido el Nasdaq en el viernes, ¿verdad? Ha sido una caída que ha sido prácticamente bien marcada, ¿ya? Entonces, toda la anterior semana ha sido short, ha sido ventas para lo que es Nasdaq, para lo que es Dow Jones, para lo que es S&P 500. Tenemos viernes, tenemos jueves, tenemos miércoles, tenemos martes. El único día que hemos tenido un retroceso ha sido el día lunes, que como ustedes saben, en la teoría de acumulación, manipulación y distribución, lunes y martes generalmente son los de acumulación y manipulación, por lo que si nosotros estamos esperando una caída esta semana, podríamos tener un lunes y martes alcista probablemente, que viene a ser la manipulación, para que la gente piense que hemos tocado fondo y empiece a comprar, y de ahí haya la distribución. Este es un análisis un poco completo de lo que es el Nasdaq. Generalmente se analizan las acciones también que implican el Nasdaq, las más fuertes. Y acá vamos a ver algunas. Tenemos lo que es Apple, tenemos Microsoft, tenemos Google, tenemos Meta, Amazon y Nvidia. Estas son las acciones que más pesan en lo que es el Nasdaq. Y acá podemos ver que todas están bajistas también. Aquí no vamos a entrar a detalle de 1 hora o 5 minutos, porque no vale la pena, no es lo que nosotros tradeamos, pero sí nos interesa ver cómo están performando estas acciones, ¿verdad? Acá podemos ver que Apple está en una tendencia bajista, donde está haciendo altos más bajos y bajos más bajos, por lo que podríamos llegar hasta esta zona de acá, pero sí quiero mostrarles algo de chartismo, que si bien no lo usamos para este tipo de modelos, es importante aplicarlo, que se puede estar formando en este momento el hombro derecho de lo que es Apple, si es que el precio no logra penetrar esta zona de acá. Podríamos esperar una subida en lo que es Apple y eso implicaría también una subida en lo que es Nasdaq, ¿verdad? Tenemos también Microsoft, que Microsoft ha cerrado bajista el viernes y está bajista ahora, llegando a llenar este Fair Value Gap que estamos viendo en un día. Estamos cerca de este Fair Value Gap, así que el precio podría bajar hasta esta zona. Tenemos Google también, que igual está bajista, pese a que no está tan bajista como lo que es Apple y Microsoft. Igual hemos visto un viernes muy marcado, con un cierre muy marcado. Y bueno, tenemos todavía bastante camino si es que llegamos hasta esta zona de acá. Sin embargo, Google está
si vemos la temporalidad macro, estaríamos alcistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el precio ha hecho un bajo más alto que el anterior y ha hecho un alto más alto que el anterior. Así que si bien tenemos todavía más camino hacia la baja, podríamos esperar estar en una tendencia alcista todavía. Luego tenemos Meta, que Meta ha ido a llenar este Fair Value Gap que tenía. Vemos cómo lo termina de llenar y tiene un impulso alcista. Tenemos también lo que es Amazon, que Amazon nos ha dejado acá un order block alcista que se ha convertido en un breaker block. Entonces, en esta zona igual estamos con una tendencia bajista en un día en lo que es Amazon. Y por último, Nvidia. Nvidia, como saben, es la acción que más ha crecido este año por todo esto de la inteligencia artificial y está performando en este momento muy similar a lo que es Apple, como veíamos Apple. ¿Ok? Entonces, aquí hay que estar atentos también a lo que vaya a pasar con Nvidia. Y por último, el DXY, que esto es lo que nos dice qué es lo que va a pasar con el resto de pares. Podemos ya entrar un poquito más a detalle. Primero vamos a ver a un día. Acá no vamos a ver semanal y mensual, eso ya lo hemos visto para el Nasdaq, que es el par que vamos a tradear principalmente ahora. Y vemos que está empezando muy alcista lo que es el dólar. Ha empezado muy alcista hoy, ¿verdad? Esta es la vela del viernes y estamos ahora en lo que es la vela del lunes. Acá ha habido una divergencia que no se da, que es que cuando el DXY cae, generalmente los índices y las acciones suben, ¿verdad? El dólar cae, quiere decir que su contraparte sube, pero el viernes han caído ambos, ha caído el DXY, han caído también las acciones y ahora si se dan cuenta estamos en un rally porque está subiendo bastante lo que es DXY. ¿Ya? Entonces ahí hay que estar atentos a lo que vaya a pasar con el DXY y a qué zonas puede llegar. Estas zonas, bueno, nosotros tenemos esta zona de liquidez en lo que es una hora. Ya tenemos también que ahorita, en el transcurso de hoy, nos acaba de hacer un change of character. Entonces, esto no se debería haber dado tan rápido porque estamos en la sesión de Tokio, ¿verdad? Pero el mercado hace lo que quiere. Entonces, estamos en una zona de order block alcista y el precio está subiendo con fuerza. Aquí ya nos ha hecho el change of character alcista. No nos ha dejado ningún fair value gap en una hora. Podemos ver a 15 minutos si es que nos hubiera dejado un fair value gap, si estaríamos tradeando. Pero como sabemos, es mejor tradear en la sesión de Nueva York y si alguno no puede tradear en la mañana, es mejor que tradee en la sesión de Londres en la madrugada, ¿ya? Pero tradear a esta hora no vale la pena porque el volumen es muy bajo. Quiero que se fijen las velas que tenemos un viernes versus las velas que tenemos cuando el mercado no está abierto, ¿verdad? En la sesión de Tokio y de Sydney, ¿ya? Entonces son mucho más bajas. Entonces, para tradear, lo que yo veo acá es que tenemos, sí, un camino hacia abajo, pero es importante que ya vayamos marcando lo que son nuestros weekly opening, que esto viene a ser la apertura semanal, ¿verdad? Acá ya la podemos ir marcando para tener weekly opening abierto. Podemos marcar también lo que es nuestro previous day high, ya lo tenemos marcado. Nuestro previous day low, que ya lo tenemos marcado también. Y ahí hay que ir marcando nuestras zonas. Hay que ir marcando el alto de Asia, hay que ir marcando lo que es el bajo de Asia, etcétera, ¿no? La apertura de medianoche también, que falta 1 hora 13 minutos para eso, es importante porque ya hemos visto en las clases que ese precio tiende a ser muy respetado. También tenemos este Weekly Opening Gap, que no se olviden que este Weekly Opening Gap generalmente el precio lo termina llenando y podemos ver cuándo lo llena, ¿verdad? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un domingo 1 de octubre, vemos que este Volume Gap que teníamos acá, que es la diferencia del precio cuando abre, ¿verdad? Miren, yo voy a poner velas de 1 minuto, voy a entrar a lo que es el domingo 1 de octubre y el precio siempre va a abrir con un gap cuando es de viernes a lunes sobre todo, ¿ya? Entonces, si yo me fijo en lo que es ese opening gap, que es esta zona de acá, vemos que el precio lo llena, ¿ya? Estamos bastante similares ahora, donde hemos tenido un gap alcista, el precio ha tenido estos impulsos, pero después ha ido a llenar este volume gap, ¿ya? Y si nosotros vemos cualquier otro día, acá podemos ver este volume gap, por ejemplo, que sí ha tardado en llenarse, pero miren cómo después lo va a llenar, que este es del domingo 8.
Domingo 15, acá tenemos un volume gap y el precio lo termina llenando y lo terminan llenando siempre los lunes generalmente, ¿ya? Entonces, acá yo no les estoy diciendo que metan su casa ni que se presten plata para este trade, pero es muy probable que ya el precio se esté dirigiendo a llenar este weekly opening gap o lo vaya a hacer en el transcurso del día. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Tenemos una gran probabilidad de que el precio vaya a llenar este weekly opening gap. No estoy diciendo que el precio vaya a llenar el weekly opening gap y de ahí se nos vaya hacia abajo. Puede simplemente llenarlo para de ahí tomar este fair value gap que le falta y de ahí irse hacia abajo, ¿ok? Entonces, este es el análisis que tenemos de la semana para que ustedes vayan haciendo sus análisis. No se olviden aplicar lo que hemos aprendido respecto al Silver Bullet, que esa es la entrada más clara. Ustedes no necesitan tener mucha experiencia analizando otras acciones, analizando análisis fundamental. Simplemente de 10 a 11 de la mañana se da una configuración donde nosotros podemos entrar y si entramos hay un 70% de probabilidades de que esa configuración sea exitosa, ¿verdad? Esto no lo digo yo, lo dice el backtesting que se ha hecho, ¿ya? Entonces, espero que esta primer análisis de domingo que estamos haciendo en Solid Trading les haya gustado, les haya servido y ustedes puedan sobre todo aplicar su análisis antes de estos tipos de análisis que vamos a tener y puedan comparar cómo les está yendo. ¿Listo?